Qué bueno que tu casa es grande, mamá. Los padres de mi esposa van a vivir en el segundo piso, y en el primero se quedarán su hermana y los hijos. Somos una familia, es tu obligación acogerlos sin decir nada. Mi hijo Fernando pronunció esas palabras con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. Estaba parado en medio de mi sala, rodeado de maletas y cajas, con Daniela a su lado sonriendo como si acabara de anunciar una buena noticia. Detrás de ellos, Mauricio y Estefanía observaban la escena con expresiones de satisfacción, como quien ya ha ganado una batalla antes de comenzarla. Marcela, la hermana de Fernando, permanecía cerca de la entrada con sus dos hijos pequeños, mirando hacia todos lados como si ya estuviera calculando qué habitación le correspondería. Yo no dije nada. Me quedé completamente quieta, con la taza de café todavía caliente entre mis manos. Los observé a todos, uno por uno, y en ese instante comprendí que mi propio hijo acababa de intentar despojarme de lo único que me quedaba: mi casa, mi paz, mi dignidad. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse en la piel. Fernando esperaba una respuesta, tal vez una sonrisa de conformidad, quizás un por supuesto, hijo, lo que ustedes necesiten. Pero yo solo lo miré fijamente, sin parpadear, sin moverme. Entonces, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí, dije algo que hizo que todos se paralizaran donde estaban. Algo que cambió todo en un segundo. Algo que Fernando jamás imaginó que escucharía de mi boca. Pero para entender por qué dije lo que dije, y por qué mi hijo se atrevió a llegar tan lejos, necesito contarles cómo comenzó todo esto. Porque esta historia no empezó ese día de abril. Empezó mucho antes, cuando Fernando decidió que mi amor de madre era una debilidad que podía explotar. Me llamo Aurelia Ramírez. Tengo 68 años y toda mi vida la construí con mis propias manos. Cuando mi esposo murió hace 12 años, me quedé sola en esta casa de 2 pisos que habíamos comprado juntos después de 30 años de matrimonio. Él era un hombre bueno, trabajador, honesto. Nos costó mucho conseguir esta propiedad, pero lo logramos. Cada ladrillo de estas paredes tiene el sudor de nuestros esfuerzos. Yo trabajé durante 42 años como funcionaria pública en la oficina de registro civil. No era un trabajo glamoroso, pero era estable y me daba dignidad. Aprendí a ser disciplinada, metódica, cuidadosa con el dinero. Nunca fui de gastar en lujos innecesarios. Siempre ahorré pensando en el futuro, en los días difíciles que inevitablemente llegan. Y llegaron, por supuesto. Primero con la enfermedad de mi esposo, después con su muerte, luego con la soledad que se instala en una casa demasiado grande para una sola persona. Pero aprendí a vivir con esa soledad. Más que eso, aprendí a disfrutarla. Me levanté cada mañana con un propósito. Cuidé mis plantas en el jardín, mantuve la casa limpia y ordenada, salí a caminar por las tardes, me reuní con mis amigas los domingos. Construí una rutina que me daba paz. No necesitaba mucho para ser feliz. Solo necesitaba mi espacio, mi tranquilidad, mi independencia. Fernando, mi hijo mayor, siempre fue cariñoso conmigo. Después de la muerte de su padre, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio, solo venía los fines de semana, a veces con Daniela, su esposa. Conversábamos, comíamos juntos, me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo apreciaba esas visitas. Me hacían sentir que no estaba completamente sola en el mundo, que todavía tenía familia, que todavía importaba para alguien. Con el tiempo, las visitas se volvieron más largas. Fernando empezó a quedarse algunos días entre semana, trayendo trabajo a casa, usando el estudio del segundo piso como oficina improvisada. Daniela venía con él, siempre amable, siempre dispuesta a ayudar con la cocina o con la limpieza. Parecía genuino. Parecía amor filial. Parecía respeto. Yo les abría las puertas de mi casa porque eran mi familia, porque confiaba en ellos, porque creía que su presencia era una bendición y no una estrategia. ¡Qué ingenua fui! Todo empezó a cambiar una tarde de noviembre del año pasado. Yo estaba revisando los estados de cuenta del banco, algo que hacía religiosamente cada mes, cuando noté un movimiento extraño. Una transferencia de $3,000 que yo no había autorizado. Mi corazón se aceleró. Pensé inmediatamente en un fraude, en algún ladrón que había conseguido mis datos. Llamé al banco de inmediato, exigiendo explicaciones. La respuesta me dejó helada. La transferencia había sido realizada desde mi propia cuenta,
usando mis credenciales de acceso, desde una dirección IP que correspondía a mi casa. Alguien había entrado a mi computadora, había usado mi información personal y había transferido mi dinero sin mi consentimiento. Pero no era un desconocido. No era un ladrón común. Era mi propio hijo. Cuando confronté a Fernando esa misma noche, él no negó nada. Se quedó sentado en el sofá de la sala, con las manos entre las piernas, mirando al suelo como un niño regañado. Daniela estaba a su lado, también en silencio, sin atreverse a intervenir. «Lo siento, mamá», dijo finalmente, con voz baja. Tenía una deuda judicial pendiente. Si no la pagaba esta semana, me iban a embargar la cuenta. Solo tomé prestado el dinero. Te lo voy a devolver, te lo juro. Tomé prestado. Como si mi dinero fuera suyo. Como si tuviera derecho a entrar a mi cuenta bancaria y disponer de mis ahorros sin siquiera preguntarme. Me quedé mirándolo, tratando de reconocer al hombre que había criado, al niño que jugaba en este mismo patio, al joven que me abrazaba y me decía que siempre me cuidaría. «¿Cuándo pensabas decirme?», le pregunté, manteniendo la calma aunque por dentro sentía una furia contenida que me hacía temblar las manos. «Iba a decirte, mamá. Solo necesitaba resolver el problema primero. No quería preocuparte. No querías preocuparme, pero sí querías robarme». «No es robar, mamá. Es mi familia. Somos sangre. Lo que es tuyo también es mío. No». Esas palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Lo que es tuyo también es mío. Así de simple. Así de descarado. Mi hijo no veía ningún problema en lo que había hecho. Para él, yo era simplemente un recurso disponible, una cuenta bancaria con patas, una madre obligada a resolver sus problemas financieros sin cuestionar, sin exigir respeto. «Quiero mi dinero de vuelta», le dije, con una firmeza que sorprendió incluso a Daniela. «Los $3,000. La semana que viene». Fernando asintió rápidamente, demasiado rápidamente. «Por supuesto, mamá. Te lo devuelvo. Te lo prometo». Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento. Era cálculo. Era la mirada de alguien que ya estaba pensando en la próxima jugada, en la próxima excusa, en la próxima forma de conseguir lo que quería. Esa noche, cuando Fernando y Daniela finalmente se fueron, me quedé sola en la sala, con las luces apagadas, mirando las sombras que la luna proyectaba sobre las paredes. Algo se había roto entre nosotros. Algo que tal vez nunca podría repararse. Y lo peor de todo es que una parte de mí ya lo sabía. Fernando no iba a devolverme ese dinero. Nunca lo haría. Porque para él, yo no era su madre. Era su banco personal. Pasaron 2 semanas y Fernando no mencionó ni una sola vez los $3,000. Venía a visitarme como si nada hubiera pasado, como si entre nosotros no existiera una deuda pendiente, como si yo fuera tan tonta como para olvidar lo que había hecho. Yo no dije nada durante esos días. Solo observaba, esperaba, tomaba nota mental de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio incómodo cuando el tema del dinero rozaba la conversación. Daniela actuaba con normalidad, preparando café en mi cocina, arreglando las flores del jarrón de la sala, hablando sobre el clima y las noticias como si todo estuviera perfectamente bien. Pero yo veía la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mi mirada cuando Fernando y yo estábamos en la misma habitación. Ella sabía. Sabía que su esposo me había robado y no había hecho nada para impedirlo. Una tarde, mientras Fernando revisaba su teléfono en el sofá, decidí romper el silencio. «¿Cuándo piensas devolverme mi dinero, hijo?». Levantó la vista lentamente, como si mi pregunta lo hubiera sacado de un sueño profundo. Daniela dejó de mover la cuchara en su taza de té. El silencio se instaló entre nosotros como un invitado incómodo. «Ah, sí, mamá. Estoy juntando el dinero. Ha sido un mes complicado en el trabajo. Pero tranquila, te lo voy a devolver». «¿Cuándo exactamente?». «Pronto. Te lo prometo». Pronto. Esa palabra vacía que la gente usa cuando no tiene intención de cumplir. Pronto podía significar una semana, un mes, un año, nunca. Yo conocía ese juego. Lo había visto antes en otras personas, en otros contextos. Pero nunca pensé que lo vería en mi propio hijo. «Te doy hasta fin de mes», le dije, con una firmeza que hizo que Daniela se pusiera rígida en su silla.
Si no me devuelves el dinero para entonces, voy a tomar medidas legales. Fernando soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Medidas legales? Mamá, soy tu hijo. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Como si la mujer sentada frente a él fuera una extraña que había tomado el lugar de su madre sumisa y complaciente. Daniela intervino entonces, con voz suave, conciliadora. Aurelia, por favor. Fernando va a pagarte. Solo necesita un poco más de tiempo. Estamos pasando por algunos problemas financieros, pero vamos a resolverlo. Somos familia. Familia. Esa palabra que se usaba como escudo, como justificación para cualquier abuso, para cualquier falta de respeto. Me pregunté cuántas veces en mi vida había tolerado cosas inaceptables simplemente porque venían envueltas en ese concepto sagrado de familia. La familia se construye sobre el respeto, respondí, mirando directamente a Daniela. Y el respeto incluye no robar a tu propia madre. Fernando se puso de pie bruscamente, claramente molesto. No te robé, mamá. Solo tomé prestado. Hay una diferencia. La diferencia es que cuando pides prestado, pides permiso primero. Tú entraste a mi cuenta sin mi autorización. Eso tiene un nombre, y no es precisamente bonito. Salió de la casa dando un portazo. Daniela me lanzó una mirada de reproche antes de seguirlo. Me quedé sola en la sala, con el eco de la puerta resonando en las paredes. No sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Solo sentí una claridad fría y cristalina. Mi hijo había mostrado su verdadera cara, y yo acababa de decidir que no iba a seguir siendo su víctima. Los días siguientes fueron de un silencio absoluto. Fernando no volvió a visitarme, no llamó, no envió mensajes. Era su forma de castigarme, de hacerme sentir culpable por haber osado exigir lo que era mío. Pero yo no mordí el anzuelo. Seguí con mi rutina, cuidé mis plantas, salí a caminar, leí mis libros. La paz de mi casa regresó, y con ella, una sensación de libertad que había olvidado. Hasta que una noche, 2 semanas después, sonó mi teléfono. Era Fernando. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Parte de mí quiso creerle, quiso pensar que tal vez había reflexionado, que tal vez venía a disculparse de verdad. Pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar, se mantuvo alerta. ¿De qué se trata? Es sobre Estefanía, la mamá de Daniela. Está pasando por una situación muy difícil. Ella y Mauricio tienen problemas de dinero. Perdieron sus ahorros en una mala inversión y ahora no pueden pagar el alquiler de su departamento. Les van a dar 30 días para desalojar. Escuché su relato en silencio, esperando el momento en que llegaría la verdadera razón de su llamada. Necesitan ayuda, mamá. Solo unos $2,000 para ponerse al día con los pagos. Sé que acabamos de tener ese problema con el dinero, pero esto es diferente. Es una emergencia real. Ahí estaba. La petición. El verdadero motivo. Y lo más increíble era que Fernando realmente parecía creer que yo iba a acceder después de todo lo que había pasado. Fernando, tu respuesta es no. ¿Cómo que no? Mamá, son los padres de mi esposa. Son familia. Son tu familia política. No son mi responsabilidad. Y aunque lo fueran, no voy a prestar dinero que sé que nunca me van a devolver. Todavía estás en deuda conmigo, por si lo olvidaste. Mamá, por favor. Te prometo que esta vez es diferente. Ellos van a devolver el dinero en cuanto solucionen su situación. No, Fernando. Y no quiero volver a hablar de esto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Fernando volvió a hablar, su voz había perdido toda calidez. Está bien, mamá. Entiendo. No sabía que te habías vuelto tan egoísta. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Egoísta. Me llamó egoísta porque me negué a regalar mi dinero a personas que no conocía, que nunca me habían demostrado ningún aprecio, que ni siquiera tenían la decencia de pedírmelo directamente. 2 días después, mientras revisaba nuevamente mi cuenta bancaria, descubrí otra transferencia no autorizada.
Esta vez eran $2000 exactos. Sentí que la sangre me hervía. Fernando lo había hecho de nuevo. Había vuelto a entrar a mi cuenta, había vuelto a tomar mi dinero sin permiso, y esta vez ni siquiera se había molestado en inventar una excusa para él mismo. Lo llamé inmediatamente. Respondió al tercer tono, con voz cautelosa. Mamá. Acabas de transferir $2000 de mi cuenta. ¿Vas a negarlo? Silencio. Un silencio que confirmaba todo. Mamá, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Fernando. Me mentiste. Te dije que no iba a ayudar a los padres de Daniela y tú decidiste tomar el dinero de todas formas. ¿Sabes cómo se llama eso? Robo. Robo puro y simple. No es robo cuando es para ayudar a la familia. Estefanía y Mauricio están desesperados. ¿Qué querías que hiciera? Dejarlos en la calle. Quería que respetaras mi decisión. Quería que entendieras que mi dinero es mío, no tuyo. Pero parece que eso es demasiado pedir. Mamá, tú tienes suficiente dinero. Vives sola, no gastas en nada. ¿Qué te cuesta ayudar? Esas palabras me golpearon con la fuerza de una revelación terrible. Para Fernando, yo no era una persona con necesidades, con planes, con derecho a decidir sobre mi propio patrimonio. Era simplemente un recurso sin explotar, una cuenta bancaria que debía estar disponible para él y para quien él decidiera. Me cuesta mi dignidad, Fernando. Me cuesta mi paz mental. Me cuesta la confianza que alguna vez tuve en ti. Siempre fuiste tan dramática, mamá. Y tú siempre fuiste tan convenenciero, hijo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Pero esta vez no era solo rabia lo que sentía. Era algo más profundo, más doloroso. Era la comprensión final de que mi hijo no iba a cambiar. Que cada promesa que me había hecho era vacía. Que cada disculpa era solo una estrategia para ganar tiempo hasta el próximo robo. Esa noche no pude dormir. Una semana después del segundo robo, Fernando apareció en mi casa como si nada hubiera pasado. Traía una sonrisa forzada y una bolsa con pan dulce, mi favorito, como si un simple gesto pudiera borrar lo que había hecho. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando lo vi llegar. No dije nada. Solo lo observé acercarse con esa actitud de niño que sabe que hizo algo malo pero espera ser perdonado de todas formas. Mamá, necesitamos hablar, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa del patio. No tengo nada que hablar contigo, Fernando. Por favor, dame 5 minutos. Después, si quieres que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte. Algo en su tono me hizo detenerme. No era arrogancia. Era algo parecido a la desesperación. Dejé la regadera a un lado y me senté en una de las sillas del jardín. Él tomó asiento frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Sé que estás enojada conmigo. Tienes todo el derecho. Lo que hice estuvo mal. No debí tomar el dinero sin tu permiso. Pero mamá, necesito que entiendas que lo hice porque no tenía otra opción. Los padres de Daniela iban a quedarse en la calle. ¿Qué clase de yerno sería si los dejara sufrir pudiendo ayudarlos? El tipo de yerno que respeta a su propia madre, respondí sin dudar. El tipo de hijo que no roba para quedar bien con sus suegros. Fernando bajó la mirada. Por un momento, pensé que tal vez había logrado atravesar esa coraza de justificaciones que había construido alrededor de sus actos. Pero entonces levantó la vista y vi que no había arrepentimiento real en sus ojos. Solo había cansancio, frustración por tener que dar explicaciones. Mira, mamá, sé que cometí un error. Pero ya está hecho. El dinero ya se usó. Estefanía y Mauricio pudieron pagar su deuda y ahora están tranquilos. No podemos simplemente dejarlo atrás y seguir adelante. ¿Seguir adelante? Fernando, me robaste $5000 en total. 5000. Y ahora me pides que lo olvide como si no fuera nada. Te voy a devolver cada centavo. Solo dame tiempo. Ya te di tiempo. Te di mi confianza. Te di acceso a mi casa, a mi vida, a todo lo que tengo. Y lo único que hiciste fue aprovecharte. Se quedó en silencio, mirando hacia el jardín. Yo seguí hablando,
porque necesitaba que escuchara, aunque sabía que probablemente no estaba prestando atención real a mis palabras. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Fernando? No es el dinero. El dinero se recupera. Lo que me duele es darme cuenta de que para ti soy solo un medio para conseguir lo que quieres. No soy tu madre. Soy tu banco personal. No digas eso, mamá. Tú sabes que te quiero. El amor sin respeto no es amor. Es manipulación. Fernando suspiró, claramente molesto por el rumbo de la conversación. Se puso de pie y caminó unos pasos hacia la cerca del jardín, dándome la espalda. Estefanía quiere conocerte mejor, dijo de repente, cambiando de tema. Va a celebrar su cumpleaños el próximo sábado. Una reunión pequeña, solo familia cercana. Daniela y yo queremos que vengas. La idea de pasar una tarde con los suegros de Fernando, las mismas personas a quienes él había regalado mi dinero sin consultarme, me resultaba absurda. Pero algo en su petición sonaba más como una orden disfrazada de invitación. Como si mi asistencia fuera obligatoria, parte de un plan mayor que yo aún no alcanzaba a comprender. No creo que sea buena idea. Mamá, por favor. Es importante para Daniela. Ella realmente quiere que te integres más con su familia. Además, sería una buena oportunidad para que veas que Estefanía y Mauricio son buenas personas. Tal vez así entiendas por qué me importaba tanto ayudarlos. Había algo en su insistencia que me incomodaba, pero también estaba cansada de pelear, cansada de las tensiones constantes. Y una parte de mí, una parte tonta y esperanzadora, pensó que tal vez si conocía mejor a esos suegros, si veía su situación con mis propios ojos, podría encontrar algo de paz con todo lo que había pasado. Está bien, dije finalmente. Iré. La sonrisa que apareció en el rostro de Fernando fue de triunfo más que de alegría. Debí haberlo notado en ese momento. Debí haberme dado cuenta de que algo no estaba bien. Pero no lo hice. Todavía quería creer que mi hijo era capaz de actuar con buenas intenciones. El sábado llegó demasiado rápido. Fernando pasó a recogerme en su auto a las 4 de la tarde. Daniela iba en el asiento del copiloto, vestida con un vestido elegante y maquillaje impecable. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La casa de Estefanía y Mauricio estaba en un barrio modesto, a unos 30 minutos de la mía. Era un departamento pequeño en un edificio antiguo, con paredes que necesitaban pintura y un ascensor que hacía ruidos preocupantes. Cuando llegamos, ya había varias personas reunidas en la sala. Música, risas, el olor de comida casera llenando el ambiente. Estefanía me recibió con un abrazo exagerado, como si fuéramos amigas de toda la vida. Era una mujer de mi edad, tal vez un par de años menor, con cabello teñido de un tono castaño artificial y una sonrisa demasiado grande para ser genuina. Aurelia, qué alegría que hayas venido. Fernando nos ha contado tanto sobre ti. Me preguntó qué exactamente les había contado Fernando. Nada bueno, probablemente. Mauricio, su esposo, era un hombre corpulento con voz fuerte y modales bruscos. Me estrechó la mano con demasiada fuerza y me guió hacia la sala donde el resto de los invitados conversaba animadamente. Me presentaron a tías, primos, vecinos. Todos parecían conocerse desde siempre. Yo era claramente la extraña en ese grupo. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Comí algo, tomé un refresco, intercambié palabras corteses con algunas personas. Fernando y Daniela estaban siempre cerca, vigilando, asegurándose de que yo estuviera cómoda. O eso parecía. Pero entonces, cuando ya habían cortado el pastel y la gente comenzaba a relajarse con algunas copas de más, Mauricio levantó su vaso y pidió silencio. Todos se callaron, expectantes. Quiero hacer un brindis, anunció con voz potente. Por mi esposa Estefanía, que hoy cumple 65 años y sigue siendo la mujer más hermosa y astuta que conozco. Todos rieron y aplaudieron. Yo también sonreí educadamente, esperando que el brindis terminara pronto para poder volver a mi rincón de silencio. Pero Mauricio no había terminado. Y también quiero brindar por estar aquí, en nuestra casa, a pesar de las dificultades. Porque gracias a ciertas personas generosas, pudimos salir adelante y celebrar este día en familia. Lanzó una mirada significativa hacia Fernando, quien sonrió incómodo. Algunos invitados murmuraron aprobaciones.
Yo sentí que algo malo estaba por venir. Claro que hay personas que son generosas por voluntad propia, continuó Mauricio, con un tono que empezaba a sonar burlón, y hay personas que son generosas porque no les queda más remedio. Personas que tienen tanto dinero guardado que no saben ni qué hacer con él, pero se hacen las difíciles cuando su propia familia necesita ayuda. El silencio que siguió fue incómodo. Varias personas desviaron la mirada hacia mí. Mauricio seguía de pie, con su copa en alto, con una sonrisa que revelaba exactamente lo que pensaba de mí. Hay gente que vive sola en casas enormes, siguió diciendo, y ahora su voz tenía un filo cortante, con habitaciones vacías y cuentas bancarias llenas, pero no tiene el corazón suficiente para ayudar a los demás. Gente que se aferra a su dinero como si se lo fueran a llevar a la tumba. Me quedé completamente inmóvil. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Fernando miraba al suelo. Daniela sostenía su copa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Menos mal que mi yerno tiene más humanidad que su propia madre, terminó Mauricio, finalmente bajando la copa. Por eso estamos aquí hoy. Porque Fernando sí sabe lo que significa familia. Algunos invitados levantaron sus copas en silencio, claramente incómodos. Otros simplemente miraron hacia otro lado. Yo me quedé sentada, sintiendo como la humillación me quemaba la piel, como la rabia subía por mi garganta como lava hirviendo. Pero no dije nada. No grité. No me levanté para irme. Solo miré a Fernando. Mi hijo, mi propio hijo, estaba de pie junto a Mauricio, con la cabeza gacha, sin decir una palabra en mi defensa. El viaje de regreso a mi casa fue el más largo de mi vida. Fernando conducía en silencio, con las manos apretadas al volante. Daniela miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual conmigo a través del espejo retrovisor. Yo iba en el asiento trasero, con la vista fija en la nuca de mi hijo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cómo había criado a un hombre incapaz de defender a su propia madre. No dije una sola palabra durante todo el trayecto. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiado. Y sabía que si abría la boca, todo lo que saldría sería veneno puro. Así que guardé silencio. Esperé. Observé. Cuando finalmente llegamos a mi casa, Fernando detuvo el auto frente al portón, pero no apagó el motor. Iba a dejarme allí y marcharse, como si nada hubiera pasado. Como si lo que acababa de ocurrir fuera algo normal, algo aceptable. Abrí la puerta del auto y antes de bajar, me volví hacia él. La próxima vez que alguien me humille delante de otras personas y tú te quedes callado, será la última vez que me veas. Mi voz salió tranquila, casi suave. Pero el peso de esas palabras hizo que Fernando finalmente volteara a mirarme. Vi algo en sus ojos, tal vez sorpresa, tal vez miedo. Pero no vi arrepentimiento. Mamá, yo. No quiero escucharte ahora, Fernando. Necesito que te vayas. Bajé del auto y cerré la puerta sin esperar respuesta. Caminé hacia mi casa sin mirar atrás. Escuché el motor del auto alejarse solo cuando ya estaba dentro, con la puerta cerrada detrás de mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mauricio burlándose de mí, las risas contenidas de los invitados, el silencio cobarde de mi hijo. Me sentía traicionada de una forma que nunca antes había experimentado. No era solo el dinero robado. No eran solo las mentiras. Era la falta absoluta de respeto, la certeza de que para Fernando yo era prescindible, un obstáculo incómodo entre él y la aprobación de su familia política. Pasaron 3 semanas sin que Fernando viniera a visitarme. 3 semanas de silencio absoluto. Yo no lo llamé. Él no me llamó. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso, que el otro admitiera su error. Pero yo sabía que ese día no llegaría. Fernando no creía haber hecho nada malo. En su mente, yo era la equivocada por no entender, por no ser más flexible, por no sacrificarme sin queja por su felicidad y la de su esposa. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi cocina, escuché que alguien tocaba el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, me encontré con Marcela, la hermana de Fernando, parada en mi entrada con una maleta pequeña y una sonrisa nerviosa. Hola, Aurelia. Espero no molestarte. Estaba de paso por la ciudad y pensé en quedarme unos días contigo. Ya sabes, para hacerte compañía.
Marcela nunca había mostrado mucho interés en visitarme antes. De hecho, apenas nos veíamos en Navidad o en cumpleaños familiares. Que apareciera así, sin avisar, con una maleta ya empacada, me hizo sospechar inmediatamente. ¿De paso? ¿Hacia dónde? Ah, tengo unos asuntos que resolver por aquí cerca. Pensé que sería más cómodo quedarme contigo que en un hotel. Somos familia. No. Ahí estaba otra vez esa palabra. Familia. El escudo universal para justificar cualquier abuso. Marcela, aprecio que hayas pensado en mí, pero no es buen momento. Estoy ocupada con varios asuntos personales. Su sonrisa se congeló. Pero Aurelia, solo serán 2 o 3 noches. No voy a molestar, lo prometo. Además, Fernando me dijo que estarías encantada de recibirme. Por supuesto. Fernando. Él estaba detrás de esto, enviando a su hermana como explorador, probando los límites, viendo si yo había bajado la guardia. Fernando no tiene autoridad para decidir quién entra a mi casa. Y mi respuesta es no. La expresión de Marcela cambió completamente. La dulzura falsa desapareció y fue reemplazada por irritación apenas contenida. ¿En serio, Aurelia? Vives sola en esta casa enorme y no puedes darle techo a tu nuera política por unos días. ¡Qué egoísta! No soy tu nuera política. Soy la madre de tu hermano. Y esta es mi casa, no un hotel. Fernando tenía razón sobre ti. Te has vuelto una amargada. Cerré la puerta en su cara sin decir otra palabra. La escuché maldecir del otro lado antes de alejarse arrastrando su maleta. Me quedé parada en el pasillo, con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación. Satisfacción por haber puesto un límite claro. Preocupación porque sabía que esto no iba a terminar así. Y no terminó. El domingo por la tarde, cuando estaba leyendo en el jardín, escuché voces del otro lado del portón. Me asomé y vi un auto estacionado frente a mi casa. De él bajaron Mauricio y Estefanía, cargando bolsas y maletas. Fernando apareció detrás de ellos, con Daniela a su lado. No esperaron a que yo abriera el portón. Fernando tenía una copia de las llaves que yo le había dado años atrás, cuando todavía confiaba en él. Entraron todos juntos, como una invasión coordinada, caminando por mi jardín como si fuera su propio territorio. Me puse de pie lentamente, dejando el libro sobre la mesa. Los observé acercarse con una calma que probablemente los desconcertó. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fernando dio un paso al frente, asumiendo su papel de portavoz del grupo. Mamá, los papás de Daniela necesitan un lugar donde quedarse por unos días. Hubo un problema con el departamento, una fuga de agua que dañó todo. Mientras lo reparan, pensamos que podían quedarse aquí. Tienes espacio de sobra. ¿Pensamos? ¿Quién pensó eso exactamente? Todos nosotros. Es la decisión lógica. Eres su familia ahora. Yo no decidí nada. Y ellos no son mi familia. Estefanía dio un paso adelante, con esa sonrisa condescendiente que ya me resultaba insoportable. Aurelia, por favor. Solo son unos días. No vamos a hacer una molestia. De hecho, podemos ayudarte con la casa, con las compras, con lo que necesites. No necesito ayuda. Necesito privacidad. Y ustedes no son bienvenidos aquí. El silencio que siguió fue tenso. Mauricio dejó caer su maleta con un golpe seco, claramente molesto. No puedo creer tu actitud. Después de todo lo que Fernando hizo por nosotros, usando su propio dinero. Mi dinero, lo interrumpí. Él usó mi dinero. Dinero que robó de mi cuenta sin mi permiso. Así que no me vengan con cuentos de generosidad. Fernando palideció. Daniela intercambió una mirada nerviosa con su madre. Claramente, Estefanía y Mauricio no sabían toda la verdad sobre la procedencia de esos $2,000. No importa de dónde vino el dinero, dijo Estefanía rápidamente, tratando de recuperar el control de la situación. Lo importante es que ahora necesitamos tu ayuda. Somos familia, Aurelia. Las familias se apoyan en los momentos difíciles. Las familias se respetan, respondí, con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí.
Y ninguno de ustedes me ha mostrado el más mínimo respeto desde el día en que nos conocimos. Me volví hacia Fernando. Quiero que todos salgan de mi propiedad ahora mismo. Y devuélveme las llaves de mi casa. Mamá, estás exagerando. Las llaves, Fernando. Ahora. Algo en mi tono debió haberle hecho entender que no estaba jugando. Metió la mano en su bolsillo con movimientos lentos y sacó el llavero. Lo dejó sobre la mesa del jardín sin mirarme a los ojos. Váyanse, dije, señalando hacia el portón. Todos. Y no vuelvan sin que yo los invite. Mauricio soltó una risa amarga. Eres una mujer sin corazón. Una egoísta que prefiere vivir sola en su palacio que ayudar a su propia familia. Esta casa no es un palacio. Es mi hogar. El hogar que construí con mi trabajo, con mi esfuerzo, con el sudor de años de sacrificio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a entrar aquí sin mi permiso y hacerme sentir culpable por proteger lo que es mío. Estefanía abrió la boca para replicar, pero Daniela la tomó del brazo. Mamá, vámonos. Esto no tiene sentido. Uno por uno, recogieron sus cosas y caminaron hacia el portón. Fernando fue el último en moverse. Se quedó parado frente a mí, con expresión de incredulidad. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que tú lo hayas intentado. Se fue sin decir más. Los vi alejarse desde mi jardín, subir al auto, marcharse. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, cerré el portón con llave y caminé de regreso a mi casa. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Los días que siguieron fueron de una calma extraña. Mi casa volvió a ser mía, solo mía, sin visitas inesperadas, sin exigencias disfrazadas de pedidos, sin miradas de reproche. Volví a mi rutina con un alivio que no había sentido en meses. Regaba mis plantas cada mañana, preparaba mi café sin prisa, leía en el jardín durante las tardes. Era como si hubiera recuperado un pedazo de mí misma que había estado perdido. Pero esa paz tenía un precio. Y ese precio era la certeza de que había perdido a mi hijo. No físicamente, pero sí emocionalmente. El lazo que nos unía se había roto, o tal vez solo se había revelado como lo que siempre fue, frágil, condicional, construido sobre expectativas que yo ya no estaba dispuesta a cumplir. Una tarde, mientras tomaba té en la cocina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo levantar el teléfono. Aurelia Ramírez. Era una voz de mujer, educada pero con un tono de autoridad que me puso inmediatamente en alerta. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Estefanía, la madre de Daniela. Mi primera reacción fue colgar. Pero la curiosidad pudo más. Quería saber qué nueva estrategia habían diseñado, qué nuevo ataque venía disfrazado de cortesía. ¿Qué quieres, Estefanía? Quiero hablar contigo de mujer a mujer. Sin intermediarios. Sin Fernando. Sin Daniela. Solo tú y yo. No tengo nada que hablar contigo. Creo que sí lo tienes. Porque lo que está pasando entre tú y Fernando nos afecta a todos. Y creo que es hora de que alguien te diga algunas verdades. Hubo algo en su tono que me irritó profundamente. Esa superioridad apenas disimulada, esa certeza de que ella tenía derecho a darme lecciones sobre cómo ser madre. Adelante. Te escucho. Aurelia, tú tratas a tu hijo como si fuera un extraño. Lo controlas, lo juzgas, lo haces sentir culpable por querer ayudar a su familia. Fernando es un hombre adulto, casado, con responsabilidades. Y tú lo sigues tratando como si fuera un niño que necesita tu permiso para todo. Sentí la rabia subir por mi garganta como una ola caliente. ¿Yo lo controlo? Estefanía, tu yerno me robó $5,000. No una vez, sino 2. Entró a mi cuenta bancaria sin mi permiso y transfirió mi dinero como si fuera suyo. ¿Eso te parece normal? Lo que me parece es que eres una madre posesiva que no soporta que su hijo tenga su propia vida. Fernando hizo lo que hizo porque sabía que tú te negarías a ayudar. Porque siempre te niegas. Porque prefieres guardar tu dinero como una avara que compartirlo con tu familia. Mi dinero es mío. Lo gané yo. Lo ahorré yo. Y tengo derecho a decidir qué hacer con él.
No tengo por qué financiar los problemas de personas que ni siquiera me conocen. Esas personas son los padres de tu nuera. Son parte de tu familia ahora. Son parte de la familia de Fernando. No de la mía. Hay una diferencia. Estefanía soltó una risa despectiva. Eres increíble, Aurelia. Vives sola en esa casa enorme, sin nadie que te visite, sin nadie que te quiera, y aún así te aferras a tu dinero y a tu orgullo como si fueran lo único que tienes. Déjame decirte algo. Algún día vas a necesitar ayuda. Vas a estar enferma, o sola, o asustada. Y en ese momento vas a recordar todas las veces que rechazaste a tu propia familia. Y nadie va a estar ahí para ti. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir. No porque tuviera razón, sino porque tocaron un miedo que vivía en el fondo de mi mente. El miedo a la soledad, a la vejez, a la vulnerabilidad. Pero no le di el gusto de saber que me había afectado. Si ese día llega, Estefanía, prefiero enfrentarlo sola que rodeada de gente que solo me ve como un banco ambulante. Ahora, si has terminado de insultarme, tengo cosas que hacer. Tú misma te estás cavando tu tumba, Aurelia. Y cuando estés en ella, no esperes que Fernando vaya a llorar por ti. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia. No por lo que había dicho, sino por la crueldad con la que lo había dicho. Y lo peor era saber que Fernando había permitido que esa mujer me hablara así. Tal vez incluso la había animado a hacerlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de texto de Fernando. Era breve, casi frío. Mamá, Estefanía me contó lo que hablaron. No tenía que ser tan grosera contigo. Pero tampoco tenías que tratarla así. Ella solo estaba tratando de ayudar. No respondí. No tenía sentido. Cualquier cosa que dijera sería tergiversada, malinterpretada, usada en mi contra. Al día siguiente, recibí la visita de mi amiga Victoria, una mujer de mi edad que conocía desde hacía más de 20 años. Nos habíamos conocido en el trabajo y habíamos mantenido una amistad sólida a través de los años. Ella era una de las pocas personas con las que podía hablar con total honestidad. Nos sentamos en el jardín con café y galletas. Le conté todo. El dinero robado, las humillaciones, la llamada de Estefanía, el silencio de Fernando. Victoria me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las verdaderas amigas. Cuando terminé, ella suspiró profundamente y me miró con una mezcla de tristeza y claridad. Aurelia, ¿puedo preguntarte algo con total sinceridad? Por supuesto. ¿Por qué sigues tolerando todo esto? ¿Por qué no cortas definitivamente con Fernando si te está causando tanto dolor? La pregunta me tomó desprevenida, porque la verdad era que yo misma me la había hecho cientos de veces. Y la respuesta siempre era la misma, aunque me costara admitirlo. Porque todavía espero que cambie. Que recuerde quién lo crió. Que recuerde los valores que intenté enseñarle. Victoria negó con la cabeza lentamente. Aurelia, él no olvidó esos valores. Simplemente decidió que no le sirven. Las personas no cambian, querida. Solo aprenden a esconder mejor sus verdaderas intenciones. Sus palabras se clavaron en mi pecho como agujas. Porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Fernando no iba a despertar un día transformado en el hijo que yo esperaba que fuera. Él era quien era. Y quien era alguien dispuesto a traicionarme una y otra vez si eso le convenía. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que realmente no tenía respuestas. Proteges lo que es tuyo. Tu casa, tu dinero, tu paz. Y dejas que Fernando viva su vida sin ti. Si algún día decide regresar con respeto genuino, podrás considerarlo. Pero mientras tanto, no le des más poder sobre ti. Victoria se fue una hora después, pero sus palabras se quedaron conmigo como un eco constante. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama mirando el techo, tomé una decisión. No iba a seguir siendo víctima de la manipulación de mi hijo. No iba a seguir esperando a que él cambiara. Iba a vivir mi vida en mis propios términos. Sin culpa, sin miedo, sin expectativas. 3 días después, recibí un correo electrónico que cambiaría todo. Era de una organización comunitaria de otra ciudad, invitándome a coordinar un proyecto de alfabetización para adultos mayores. Era un trabajo voluntario,
pero venía con alojamiento incluido y la posibilidad de empezar una nueva etapa lejos de todo este dolor. La oferta llegó como una señal del universo. Una puerta de salida. Una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Aurelia, no la madre decepcionada, no la mujer egoísta, no el banco ambulante. Pensé seriamente en aceptar. Imaginé cómo sería empacar mis cosas, vender la casa, cortar todos los lazos y simplemente irme. La idea era tentadora, liberadora, pero también aterradora. Llamé a Fernando para contarle. No porque necesitara su permiso, sino porque sentía que merecía saberlo, que merecía ver las consecuencias de sus acciones. Respondió al tercer tono, con voz cansada. Mamá. Fernando, recibí una oferta de trabajo en otra ciudad. Es un proyecto importante. Estaría fuera por varios meses, tal vez más. Hubo un silencio largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente. Vulnerable. Asustada. ¿Vas a irte? ¿Vas a dejarme? Tú ya me dejaste, Fernando. Hace mucho tiempo. Cuando decidiste que tu lealtad estaba con la familia de Daniela y no conmigo. Mamá, yo nunca quise. No importa lo que querías. Importa lo que hiciste. Y lo que hiciste fue romper mi confianza una y otra vez. Así que sí, estoy considerando irme. Empezar de nuevo lejos de todo esto. Por favor, no lo hagas. Podemos arreglar las cosas. Yo puedo cambiar. Esa es la cosa, Fernando. No creo que puedas. Y ya no tengo energía para seguir esperando. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras revisaba el correo de la organización, tomé una decisión. No iba a irme. No porque Fernando me lo hubiera pedido, sino porque esta casa era mía. Este terreno era mío. Esta vida era mía. Y no iba a ser expulsa de mi propio hogar por nadie. Si alguien tenía que irse, no iba a ser yo. Respondí al correo de la organización comunitaria agradeciéndoles por la oferta, pero declinando la invitación. Escribí que tenía asuntos personales que resolver aquí, en mi ciudad, en mi casa. No mencioné que esos asuntos personales tenían nombre y apellido. No mencioné que acababa de decidir que no iba a huir de mi propia vida. Me quedé de pie frente a la ventana de mi habitación, mirando el jardín que había cultivado durante años, las flores que había plantado con mis propias manos, los árboles que habían crecido conmigo. Esta casa tenía mi esencia en cada rincón. Había llorado aquí, había reído aquí, había envejecido aquí. No iba a abandonarla por miedo o por cansancio. No iba a regalarles esa victoria. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Fernando no volvió a llamar después de nuestra última conversación. No envió mensajes. No apareció en mi puerta. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia, esperando que yo me quebrara, que lo extrañara tanto que terminara cediendo a todas sus exigencias. Pero yo no me quebré. Cada día que pasaba sin él me hacía más fuerte, más segura de mi decisión. Empecé a disfrutar de esa soledad que antes me aterraba. Preparaba comida solo para mí, veía las películas que quería ver, organizaba mi tiempo sin tener que justificarle nada a nadie. Era liberador. Hasta que una tarde de julio, 2 meses después de haberlos echado de mi casa, sonó el teléfono. Esta vez era un número que reconocí. Fernando. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Había algo en su voz que me hizo detenerme. No era manipulación. Era genuina desesperación. ¿Qué pasó? Es Mauricio, el papá de Daniela. Está enfermo. Necesita una cirugía del corazón. Es grave, mamá. Muy grave. Esperé en silencio, sabiendo lo que vendría a continuación. La cirugía cuesta $15,000. El seguro solo cubre una parte. Necesitamos 8,000 más para poder hacerla. Si no la tiene pronto, los doctores dicen que podría no sobrevivir. ¿Y me estás llamando a mí por qué? Porque no tenemos a nadie más, mamá. Daniela y yo hemos agotado todos nuestros ahorros. Estefanía no tiene dinero. Los hermanos de Daniela tampoco pueden ayudar. Tú eres nuestra última opción. Nuestra última opción.
Esas palabras resonaron en mi cabeza con una claridad dolorosa. No era su primera opción. No era alguien a quien Fernando acudía porque me valorara o me respetara. Era el último recurso, el plan Z, la persona a la que solo se recurría cuando todo lo demás había fallado. Fernando, lamento mucho lo que está pasando, Mauricio. De verdad lo lamento. Pero no voy a darte ese dinero. Hubo un silencio tan profundo que pensé que había colgado. Pero entonces escuché su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo lágrimas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué eres tan cruel? No soy cruel. Soy realista. Ya gasté mi salud y mi dinero en personas que no supieron agradecer. En personas que me humillaron, me robaron, me faltaron el respeto. Ahora ese dinero es para mí. Para mi vejez, para mi tranquilidad, para mi futuro. No para salvar a un hombre que me insultó en su propia casa mientras tú te quedabas callado. Él estaba borracho ese día. No lo decía en serio. Eso no cambia nada, Fernando. Las palabras dichas en la embriaguez salen del corazón. Y ese día Mauricio dejó muy claro lo que piensa de mí. ¿Por qué querría ayudar a alguien así? Porque es un ser humano. Porque está enfermo. Porque su vida está en riesgo. Y porque es el padre de tu esposa. Lo entiendo. Pero eso no lo convierte en mi responsabilidad. Fernando explotó. Su voz subió de volumen, cargada de rabia y frustración. Eres una egoísta. Una mujer fría y sin corazón. Tienes dinero guardado en el banco sin hacer nada y prefieres dejarlo ahí antes que salvar una vida. Ese dinero está haciendo algo, Fernando. Está dándome seguridad. Está permitiéndome dormir tranquila sabiendo que si yo me enfermo, si yo necesito una cirugía, si yo tengo una emergencia, voy a poder pagarla. Porque nadie va a venir a rescatarme. Nadie va a tocar mi puerta ofreciéndome ayuda desinteresada. Yo te ayudaría. ¿Tú? ¿El mismo que me robó $5,000 y nunca me los devolvió? ¿El mismo que permitió que los padres de su esposa me insultaran en su cara? ¿El mismo que desapareció durante 2 meses porque no conseguí lo que quería de mí? Perdóname, hijo, pero tu palabra ya no vale nada para mí. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Fernando estaba llorando. Parte de mí quiso ceder, quiso decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una solución. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerse, se mantuvo firme. Lo siento, Fernando. Mi respuesta es no y esta vez es definitiva. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir hablando. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Pero no me sentía culpable. Me sentía clara. Me sentía libre. Media hora después, recibí una avalancha de mensajes de texto. Primero de Daniela, rogándome que reconsiderara, diciéndome que su padre era un buen hombre, que había cometido errores pero que no merecía morir por ellos. Luego de Estefanía, con mensajes llenos de insultos y acusaciones. Me llamó avara, miserable, monstruo sin alma. Me dijo que algún día yo también estaría enferma y sola, y que nadie vendría a ayudarme porque así lo había decidido. Bloqueé todos sus números. Uno por uno. Sin dudarlo. Esa noche, Victoria vino a visitarme. Le había contado por teléfono lo que había pasado y ella insistió en venir a acompañarme. Nos sentamos en la sala con vino y queso, como 2 amigas que habían sobrevivido batallas similares. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Creo que hiciste lo único que podías hacer. Protegerte a ti misma. Me siento terrible. Un hombre está enfermo, tal vez muriendo, y yo tengo el dinero para ayudarlo, pero me niego. Aurelia, escúchame bien. Tú no eres responsable de la salud de Mauricio. No eres responsable de los problemas financieros de Fernando y Daniela. No eres responsable de arreglar las vidas de personas que te han tratado como basura. Tu única responsabilidad es contigo misma. Pero es mi hijo quien está sufriendo. Tu hijo está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Él eligió casarse con Daniela. Él eligió aliarse con su familia política. Él eligió robarte y humillarte. Todas esas fueron sus decisiones. Y ahora tiene que vivir con ellas. Victoria tenía razón. Yo lo sabía.
Pero eso no hacía que el peso en mi pecho fuera más ligero. Pasaron 3 semanas. No supe nada de Fernando durante ese tiempo. No sabía si Mauricio había conseguido la cirugía, si había sobrevivido, si había muerto. Parte de mí quería saber. Otra parte prefería la ignorancia. Hasta que un sábado por la mañana, mientras regaba mis plantas, escuché el ruido de un auto estacionándose frente a mi casa. Levanté la vista y vi a Fernando bajando del vehículo. Venía solo. Caminó hacia el portón con pasos lentos, como si cada metro le costara un esfuerzo enorme. Abrí el portón, pero no lo invité a pasar. Nos quedamos ahí, uno frente al otro, separados por 1 metro de distancia que se sentía como un abismo. ¿Cómo está Mauricio?, pregunté finalmente. Sobrevivió. Conseguimos el dinero. Daniela vendió su auto. Estefanía empeñó sus joyas. Yo saqué un préstamo que voy a estar pagando durante años. Pero lo conseguimos. La cirugía fue exitosa. Está recuperándose. Sentí un alivio inesperado. No porque me importara especialmente Mauricio, sino porque significaba que Fernando no podría echarme en cara la muerte de su suegro para siempre. Me alegro, dije sinceramente. Fernando me miró con ojos cansados, vacíos. Vine a decirte algo, mamá. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Esperé en silencio. Tienes razón. En todo. Te traté mal. Te usé. Te falté el respeto. Y lo peor es que lo hice conscientemente. Sabía que estaba mal, pero me convenía, así que lo hice de todas formas. Y ahora estoy pagando el precio. ¿Qué precio? Daniela y yo estamos al borde del divorcio. Ella me culpa por no haber conseguido tu ayuda. Dice que si yo fuera un mejor hijo, tú habrías ayudado. Estefanía no me dirige la palabra. Mauricio tampoco. Todos me ven como un fracaso. Y tal vez tienen razón. No dije nada. No sabía qué decir. También vine a decirte otra cosa, continuó, con voz temblorosa. Encontré un departamento para alquilar. Me voy a mudar ahí. Lejos de Daniela, lejos de su familia, lejos de todo este desastre. Necesito empezar de nuevo. Necesito encontrar quién soy sin toda esta presión. Me parece bien, respondí honestamente. Solo eso. Me parece bien. ¿Qué quieres que diga, Fernando? Que estoy orgullosa. Que te perdono. No estoy lista para ninguna de esas cosas. Pero me alegro de que estés tomando decisiones por ti mismo, aunque sean dolorosas. Se quedó mirándome con expresión de derrota total. Fernando se quedó parado frente a mí, esperando algo más. Una palabra de consuelo, tal vez. Una promesa de que todo se arreglaría. Pero yo no tenía nada más que darle. Había gastado toda mi compasión, toda mi paciencia, toda mi capacidad de perdonar sin consecuencias. Lo que quedaba era solo una versión más dura de mí misma, una versión que había aprendido a poner límites aunque doliera. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. ¿Qué más esperabas, Fernando? No lo sé. Tal vez que me dijeras que aún me quieres. Que todavía soy tu hijo a pesar de todo. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron de un niño que corría por este mismo jardín, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Siempre vas a ser mi hijo. Eso no cambia. Pero el amor sin respeto es solo una forma de hacerse daño a sí mismo. Y yo ya no estoy dispuesta a hacerme daño por nadie. Ni siquiera por ti. Fernando asintió lentamente, como si finalmente hubiera entendido algo que llevaba meses tratando de negar. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Lo vi alejarse por segunda vez, pero esta vez fue diferente. Esta vez no sentí culpa. Solo sentí una tristeza profunda y limpia, como cuando termina una tormenta y todo queda en silencio. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. Fernando cumplió su palabra y se mudó a su propio departamento. No supe más de Daniela ni de sus padres. Era como si todo ese capítulo de mi vida se hubiera cerrado de golpe, dejándome en un nuevo comienzo que no había pedido pero que necesitaba. Empecé a salir más. Retomé clases de yoga que había abandonado años atrás. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Conocí gente nueva,
gente que no sabía nada de mi historia con Fernando, gente que me veía simplemente como Aurelia, una mujer de 68 años con intereses propios y una vida por delante. Victoria seguía siendo mi confidente, mi amiga más cercana. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Aurelia? Que no te volviste amarga. Muchas mujeres en tu situación se habrían cerrado al mundo, habrían convertido su dolor en resentimiento. Pero tú elegiste crecer. Elegiste seguir adelante. No siempre me siento así, admití. A veces me despierto en la madrugada y me pregunto si hice lo correcto. Si fui demasiado dura. Si debí darle una oportunidad más a Fernando. Esos momentos de duda son normales. Pero mírate ahora. Estás más viva que nunca. Más tú misma. ¿No es eso prueba suficiente de que tomaste la decisión correcta? Tenía razón. Por primera vez en años, me sentía completa. No necesitaba la validación de mi hijo para saber que valía. No necesitaba sacrificarme para sentirme útil. Era suficiente siendo simplemente yo. Pero como suele pasar en la vida, la calma nunca dura para siempre. Un martes por la tarde, 3 meses después de nuestra última conversación, Fernando apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez no venía solo. Traía a Marcela, su hermana, quien me saludó con una sonrisa tímida. «Mamá, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar contigo de algo importante». Dudé. Cada fibra de mi ser me decía que dijera que no, que cerrara la puerta y los dejara afuera. Pero había algo en la expresión de Fernando que me hizo reconsiderar. No era manipulación. Era algo parecido al nerviosismo genuino. Los dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Marcela jugueteaba con sus manos, claramente incómoda. Fernando tomó la palabra primero. «Mamá, Marcela y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Sobre lo que pasó. Sobre cómo te tratamos. Y ambos queremos disculparnos. De verdad». Marcela asintió rápidamente. «Es verdad, Aurelia. Yo actué mal cuando vine sin avisar esperando que me recibieras. No fue justo. Y, bueno, Fernando me contó todo lo que pasó con el dinero y con la familia de Daniela. No sabía nada de eso. Si lo hubiera sabido, habría hablado con él». «¿Para qué están aquí realmente?», pregunté, cansada de preámbulos. Fernando respiró profundo. «Vine a proponerte algo. Un nuevo comienzo. Una forma de reconstruir lo que rompimos. Quiero que hagamos borrón y cuenta nueva. Que empecemos de cero, como si nada de esto hubiera pasado. No se puede empezar de cero cuando hay $5,000 de deuda en el medio. Por eso mismo, quiero devolverte ese dinero. No tengo todo ahora, pero puedo empezar a pagarte mensualmente. $200 por mes hasta que esté completamente saldado». La oferta me tomó por sorpresa. No porque fuera generosa, porque no lo era. $200 al mes significaba más de 2 años de pagos. Pero era la primera vez que Fernando reconocía formalmente la deuda. La primera vez que ponía números y plazos concretos. «¿Y qué quieres a cambio?» «Nada. Solo que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser el hijo que mereces». Miré a Marcela, que permanecía en silencio. «¿Y tú qué papel juegas en todo esto?» «Yo solo vine a apoyar a mi hermano. Y también a disculparme contigo. Sé que no tenemos una relación cercana, pero me gustaría que eso cambiara. Me gustaría que fuéramos familia de verdad». Había sinceridad en sus palabras. O al menos eso parecía. Pero yo había aprendido a desconfiar de las promesas bonitas. Las promesas solo valían cuando venían acompañadas de acciones consistentes. «Acepto los pagos», dije finalmente. «Pero con condiciones. Nada de visita sorpresa. Nada de pedidos de dinero adicional. Nada de involucrar a terceros en nuestra relación. Si quieres reconstruir la confianza, vas a tener que hacerlo con acciones, no con palabras». Fernando asintió con entusiasmo. «Por supuesto, mamá. Lo que tú digas». Se fueron media hora después. Fernando me dejó un sobre con los primeros $200 en efectivo. Me quedé mirando ese sobre durante largo rato después de que se marcharan,
preguntándome si realmente era posible que las personas cambiaran. Si Fernando podría cumplir su promesa. Si yo podría volver a confiar en él algún día. Los siguientes 2 meses, Fernando cumplió. Cada 30 días exactos, aparecía en mi puerta con un sobre conteniendo $200. No se quedaba mucho tiempo. Solo me entregaba el dinero, intercambiábamos algunas palabras corteses sobre el clima o sobre su trabajo, y luego se iba. Era mecánico, casi transaccional, pero al menos era consistente. Empecé a relajarme un poco, a pensar que tal vez, solo tal vez, Fernando realmente estaba intentando cambiar. Que tal vez esta vez era diferente. Hasta que llegó octubre. Fernando llegó en su fecha habitual, pero esta vez venía con una expresión más animada que de costumbre. Me entregó el sobre con el dinero y luego me sonrió de una forma que me puso inmediatamente en alerta. Mamá, hay algo que quiero contarte. Buenas noticias. ¿Qué noticias? Daniela y yo decidimos darnos otra oportunidad. Vamos a intentar arreglar nuestro matrimonio. Ella se va a mudar conmigo al departamento. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Me alegro por ustedes. Y hay más. Los padres de ella, bueno, siguen teniendo problemas económicos después de la cirugía. Los gastos médicos fueron altísimos. Y su departamento sigue teniendo problemas de humedad. Así que pensamos que tal vez, que tal vez podrían quedarse con nosotros por un tiempo. Solo hasta que se recuperen económicamente. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. La verdadera razón de 2 meses de pagos puntuales. Era otra estrategia. Otra forma de ablandarme para pedirme algo. ¿Y me cuentas esto por qué? Porque el departamento que alquilo es pequeño. Un solo dormitorio. No hay espacio para 4 personas. Y pensé que tal vez tú podrías ayudar. No. La palabra salió de mi boca antes de que él pudiera terminar la frase. Mamá, ni siquiera sabes qué te iba a pedir. Sé exactamente qué ibas a pedir. Y la respuesta es no. No van a venir a vivir aquí. Ni Daniela, ni tú, ni mucho menos Estefanía y Mauricio. No iba a pedir eso. Solo iba a preguntarte si podrías prestarme dinero para un departamento más grande. Solo por unos meses. Hasta que ellos se estabilicen. ¿Prestarte dinero? Fernando, todavía me debes casi $4,000. Y ahora quieres que te preste más. Es diferente, mamá. Esta vez sería un préstamo real. Con contrato firmado. Con intereses si quieres. Todo legal. La respuesta sigue siendo no. Su expresión cambió. La máscara de hijo arrepentido se cayó y dejó ver la frustración debajo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no puedes simplemente ayudar a tu familia cuando te necesita? Porque ya ayudé. Y me robaron. Y me mintieron. Y me humillaron. ¿Cuántas veces tengo que repetir la misma historia antes de que entiendas que no voy a volver a caer en lo mismo? Fernando se puso de pie bruscamente. Sabía que no había cambiado nada. Sigues siendo la misma mujer egoísta de siempre. Y tú sigues siendo el mismo manipulador de siempre. La diferencia es que ahora sé reconocerlo. Salió de mi casa dando un portazo. Después de ese encuentro, pasaron 2 semanas sin noticias de Fernando. 2 semanas de silencio que me resultaron extrañamente reconfortantes. Ya no esperaba nada de él. Ya no me sorprendía su capacidad para reincidir en los mismos patrones. Era como observar una película que ya habías visto demasiadas veces y conocer cada escena antes de que sucediera. Me concentré en mi vida, en mis rutinas, en las pequeñas alegrías que había aprendido a valorar. Mis plantas crecían hermosas en el jardín. Mis tardes de lectura en la terraza se habían convertido en mi momento favorito del día. Había encontrado paz en la simplicidad, en no tener que justificarme ante nadie, en no tener que medir cada palabra para evitar un conflicto. Pero entonces, un miércoles por la tarde mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Era un contrato de alquiler, escondido entre viejos recibos y papeles sin importancia. Un contrato a nombre de Fernando, fechado 5 meses atrás. 5 meses. Eso significaba que había alquilado ese departamento mucho antes de nuestra gran pelea,
mucho antes de decirme que necesitaba alejarse para empezar de nuevo. Leí el documento completo, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho con cada línea. Fernando había firmado un contrato de 12 meses por un departamento de 2 habitaciones. 2 habitaciones. No el pequeño estudio que me había descrito. Y la fecha de inicio coincidía exactamente con la época en que había comenzado a traer a Daniela y a sus padres a mi casa con más frecuencia. Todo había sido un plan. Todo había sido calculado. Fernando había estado preparando su salida mientras simultáneamente trataba de apoderarse de mi casa. Había creado un plan B mientras fingía que yo era su única opción. Y lo peor de todo era que lo había hecho usando probablemente más de mi dinero robado para pagar el depósito y los primeros meses de alquiler. Llamé a Fernando inmediatamente. Contestó después de varios tonos, con voz cautelosa. Mamá. Encontré tu contrato de alquiler. El verdadero, no el cuento que me vendiste. Hubo un silencio largo, tan largo que por un momento pensé que había colgado. Mamá, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Fernando? ¿Qué me mentiste otra vez? ¿Que todo este tiempo has estado jugando conmigo mientras tenías una casa perfectamente habitable esperándote? No es lo que piensas. Alquilé ese lugar como precaución. No sabía cómo iban a salir las cosas entre nosotros. Necesitaba tener un plan de respaldo. Un plan de respaldo. ¿Sabes lo que eso me dice? Que nunca tuviste intención real de arreglar las cosas. Que todo lo que me has dicho, cada disculpa, cada promesa, ha sido solo para mantenerme como tu red de seguridad mientras armabas tu vida sin mí. No es así, mamá. Yo quería que las cosas funcionaran. Pero también necesitaba protegerme. ¿Qué querías que hiciera? Quedarme sin nada si tú decidías echarme definitivamente. Querías que yo confiara en ti mientras tú no confiabas en mí. Querías que yo te creyera mientras tú ya planeabas tu siguiente jugada. ¿No ves lo enfermo que es eso? Tú eres la que cortó la relación, mamá. Tú eres la que me dejó claro que ya no tenía lugar en tu vida. ¿Qué se suponía que hiciera? Quedarme en la calle esperando a que cambiaras de opinión. Se suponía que fueras honesto, que me dijeras la verdad. Pero eso parece ser imposible para ti. Fernando soltó una risa amarga. ¿La verdad? ¿Quieres la verdad? La verdad es que alquilé ese departamento porque sabía que eventualmente llegaría este momento. El momento en que tú te cansaras de mí y me cerraras la puerta en la cara. Porque eso es lo que haces, mamá. Pones condiciones imposibles y cuando no las cumplimos, nos descartas. Igual que hiciste con papá antes de que muriera. Esas últimas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué tiene que ver tu padre en esto? Todo. Papá pasó los últimos años de su vida tratando de complacerte, de ser suficiente para ti. Y nunca lo fue. Siempre había algo que criticar, algo que mejorar. Y ahora haces lo mismo conmigo. Tu padre era un buen hombre que me respetaba. Algo que tú claramente nunca aprendiste a hacer. Papá te tenía miedo, mamá. Igual que yo. Por eso nunca te llevaba la contraria. Por eso aceptaba todo lo que decías sin cuestionar. No era respeto. Era resignación. Cada palabra era como un veneno diseñado para hacerme dudar, para hacerme sentir culpable, para girar la historia y convertirme en la villana de su narrativa. Y lo más terrible era que parte de mí se preguntaba si tenía razón. Si había sido demasiado dura, demasiado inflexible, demasiado exigente. Si realmente crees eso, dije con voz temblorosa, entonces es mejor que no volvamos a hablar. Porque no hay forma de arreglar algo cuando las bases son tan diferentes. Tal vez tengas razón, respondió Fernando, y por primera vez en toda nuestra conversación, su voz sonó sincera. Tal vez nunca tuvimos una oportunidad real. Tal vez siempre estuvimos destinados a terminar así. Tal vez, repetí. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi escritorio, con el contrato todavía en mis manos, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. ¿Había sido yo demasiado dura? ¿Había exigido demasiado? ¿O simplemente había tratado de protegerme de alguien que estaba decidido a lastimarme? Llamé a Victoria. Necesitaba escuchar la voz de alguien que me conociera de verdad, que pudiera darme perspectiva sin juzgarme. Aurelia, escúchame con atención,
me dijo después de que le conté todo. Fernando está tratando de manipularte. Otra vez. Está usando la memoria de tu esposo para hacerte sentir culpable. Está tratando de que dudes de ti misma para que bajes la guardia. No caigas en su juego. ¿Y si tiene razón? ¿Y si he sido una madre terrible? Una madre terrible no habría trabajado 42 años para darle un techo. Una madre terrible no habría perdonado el primer robo. Una madre terrible no habría soportado humillaciones públicas con dignidad. Tú no eres perfecta, Aurelia. Ninguna madre lo es. Pero no eres la villana que Fernando quiere pintar. Sus palabras me dieron algo de paz, pero no completamente. Las dudas seguían ahí, susurrando en mi mente durante las noches de insomnio. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que traté de procesar todo lo que había pasado, de encontrarle sentido a una relación que parecía estar rota más allá de cualquier reparación posible. Empecé a aceptar que tal vez Fernando y yo nunca volveríamos a tener una relación normal. Que tal vez lo mejor para ambos era mantener la distancia. Hasta que un sábado de abril, exactamente un año después de que todo comenzara, escuché el ruido de varios autos estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y sentí que el mundo se detenía. Ahí estaba Fernando, bajando de su auto. Y detrás de él, Daniela. Y detrás de ella, Estefanía y Mauricio, cargando maletas grandes. Y más atrás, Marcela con sus 2 hijos pequeños, también con equipaje. Todos caminaban hacia mi portón como una procesión organizada, como un ejército preparándose para la invasión final. Fernando tenía una llave en la mano. Mi llave. La que le había pedido que devolviera meses atrás. De alguna forma, la había copiado antes de entregármela. O tal vez nunca me había dado la original. No importaba ya. Lo que importaba era que estaban entrando a mi propiedad sin mi permiso, con todas sus pertenencias, con la clara intención de quedarse. Bajé las escaleras corriendo y llegué a la puerta principal justo cuando Fernando la estaba abriendo. Me planté frente a él, bloqueando el paso. ¿Qué creen que están haciendo? Fernando me miró con una expresión que era mitad desafío, mitad súplica. Mamá, necesitamos hablar. Todos necesitamos un lugar donde quedarnos. Las cosas se complicaron. El dueño del departamento me echó. Los papás de Daniela perdieron su casa. Marcela está pasando por un divorcio difícil. No tenemos a dónde ir. Y decidieron que mi casa era la solución sin siquiera consultarme. No tuvimos tiempo de consultarte. Todo pasó muy rápido. Pero ven, mamá, mira el lado positivo. Tu casa es grande. Tiene suficiente espacio para todos. Los papás de Daniela pueden quedarse en el segundo piso. Marcela y los niños en la habitación de invitados del primer piso. Daniela y yo en mi antigua habitación. Vamos a ser una familia de verdad. Todos juntos, apoyándonos mutuamente. Miré más allá de Fernando hacia el grupo que esperaba detrás de él. Mauricio tenía los brazos cruzados, con expresión desafiante. Estefanía sostenía una maleta con una mano y con la otra se abanicaba, como si todo este drama la estuviera agotando. Daniela miraba al suelo, claramente incómoda pero sin hacer nada para detener esto. Marcela trataba de calmar a sus hijos, que corrían por mi jardín sin permiso. Y en ese momento, mientras observaba esta escena surrealista, algo se rompió dentro de mí. No fue tristeza. No fue rabia. Fue claridad absoluta. Cristalina. Definitiva. Miré a Fernando directamente a los ojos y dije algo que hizo que todos se quedaran completamente inmóviles. Qué bueno que tu casa es grande, mamá. Los padres de mi esposa van a vivir en el segundo piso, y en el primero se quedarán su hermana y los hijos. Somos una familia, es tu obligación acogerlos sin decir nada. Fernando pronunció esas palabras con una naturalidad que habría sido cómica si no fuera tan ofensiva. Como si acabara de resolver un problema matemático simple. Como si mi casa, mi espacio, mi vida, fueran simplemente recursos disponibles para su conveniencia. No había pedido permiso. No había mostrado respeto. Simplemente había decidido que así serían las cosas. Me quedé completamente quieta, mirándolo. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Fernando esperaba una respuesta, probablemente una explosión de rabia, tal vez lágrimas de frustración.
Mauricio y Estefanía observaban con expresiones de satisfacción apenas disimulada, como si ya hubieran ganado esta batalla. Marcela mantenía a sus hijos cerca, preparándose para entrar. Daniela seguía mirando al suelo, incapaz de enfrentar lo que estaba pasando. Y entonces, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí, dije las palabras que cambiarían todo. Perfecto. Entonces todos se quedan. Todos excepto tú, Fernando. Tú sales. Ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Fernando me miró como si acabara de hablar en un idioma desconocido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dijiste que tu casa es grande. Y tienes razón. Es grande. Es espaciosa. Y es mía. Solo mía. Así que aquí está mi decisión. Todos pueden quedarse. Estefanía y Mauricio en el segundo piso. Marcela y sus hijos en el primero. Daniela puede quedarse también si quiere. Pero tú, Fernando, tú sales de mi propiedad inmediatamente. Y mañana a primera hora empiezo los trámites legales para recuperar cada centavo que me robaste, más intereses, más daños. Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar y voy a asegurarme de que pagues cada consecuencia de tus acciones. Fernando dio un paso atrás, con la cara pálida. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Tú fuiste quien tomó la decisión de traer a toda esta gente a mi casa sin consultarme. Tú fuiste quien decidió que yo no merecía respeto, que mi opinión no importaba, que mis límites no existían. Ahora yo tomo mi propia decisión. Y mi decisión es que salgas de mi vida permanentemente. Mauricio dio un paso adelante, con expresión confundida. Espera, ¿estás diciendo que nosotros sí podemos quedarnos? Por supuesto. Fernando dijo que son familia. Y si son familia, merecen un techo. Así que adelante. Suban sus maletas. Acomódense. Hagan de mi casa su hogar. Solo hay una condición. Fernando no entra. Ni hoy, ni mañana, ni nunca más. Estefanía y Mauricio se miraron entre sí, claramente desconcertados por este giro inesperado. Marcela había dejado de intentar controlar a sus hijos y nos observaba con los ojos muy abiertos. Fernando se volvió hacia Daniela, buscando apoyo. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que me eche así? Daniela finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Fernando, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. Daniela, soy tu esposo. Se supone que debes estar de mi lado. Estuve de tu lado durante todo este tiempo. Cuando le pediste dinero a tu mamá sin decirme. Cuando la humillaste en casa de mis padres. Cuando planeaste todo esto sin considerar sus sentimientos. Siempre estuve de tu lado. Pero esto está mal. Y creo que tú lo sabes. Fernando la miró con expresión de traición absoluta. Luego se volvió hacia su hermana. Marcela, tú también vas a quedarte callada. Marcela bajó la mirada. Fernando, lo siento, pero necesito un lugar para mis hijos. ¿Y si Aurelia está ofreciendo? Son unos traidores. Todos ustedes. No somos traidores, dije con voz firme. Simplemente estamos aceptando tu propia propuesta. Dijiste que esta casa era lo suficientemente grande para todos. Y lo es. Solo que no incluye espacio para alguien que ha demostrado una y otra vez que no sabe lo que significa respetar a su propia madre. Fernando me miró con una mezcla de rabia, dolor y algo parecido al miedo. Se dio cuenta de que había perdido. Que su plan maestro se había vuelto en su contra de la forma más inesperada posible. No puedes hacer esto, susurró, pero su voz ya no tenía convicción. Puedo. Y lo estoy haciendo. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. ¿La policía? ¿Le llamarías a la policía a tu propio hijo? Le llamaría a la policía a un intruso que entró a mi casa sin permiso usando una llave que copió ilegalmente. Tú eliges qué prefieres ser, mi hijo que se va por su propia voluntad, o un criminal que es escoltado por las autoridades. Fernando abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí parado, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Todos lo observamos en silencio. Subió al vehículo, cerró la puerta con fuerza, y se quedó sentado allí durante varios minutos. Podía ver su silueta a través del parabrisas, con la cabeza apoyada en el volante. Parte de mí quiso salir corriendo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerse, se mantuvo firme. Finalmente, Fernando arrancó el motor y se fue. Lo vi desaparecer por la calle hasta que el sonido del auto se desvaneció completamente. Me volví hacia el grupo que todavía estaba parado en mi jardín, todos con expresiones de shock absoluto. Ahora, dije con voz calmada pero firme, necesito que todos escuchen muy bien lo que voy a decir. Nadie se queda en esta casa. Ni Estefanía, ni Mauricio, ni Marcela, ni los niños, ni Daniela. Todos tienen exactamente 5 minutos para recoger sus cosas y salir de mi propiedad. Si no lo hacen, llamaré a la policía de verdad esta vez. Mauricio explotó. Nos engañaste. Dijiste que podíamos quedarnos. Dije eso para que Fernando entendiera lo ridículo de su propuesta. Para que sintiera aunque sea una fracción del dolor y la traición que me ha hecho sentir durante todo este tiempo. Pero ahora la función ha terminado. Váyanse. Estefanía me señaló con el dedo, su rostro rojo de furia. Eres una bruja manipuladora. Una mujer sin corazón. Le hiciste eso a tu propio hijo. Le mostré a mi propio hijo las consecuencias de sus acciones. Le enseñé que no puede seguir usando a las personas sin esperar que eventualmente se defiendan. Y ahora les estoy enseñando lo mismo a ustedes. Esta es mi casa. Mi espacio. Mi santuario. Y ninguno de ustedes es bienvenido aquí. Marcela recogió a sus hijos rápidamente. Lo siento, Aurelia. No debimos venir así. Tienes razón. Esto estuvo mal. Lo sé, respondí simplemente. Uno por uno, recogieron sus maletas y se dirigieron hacia sus autos. Daniela fue la última en moverse. Se acercó a mí antes de irse. Aurelia, lo siento. Por todo. Fernando me convenció de que esto era buena idea. Dijo que tú en el fondo querías que volviéramos, que solo necesitabas que alguien tomara la iniciativa. Me mintió a mí también. Lo sé, repetí. Y ahora tienes que decidir si quieres seguir al lado de alguien que miente para conseguir lo que quiere. Daniela asintió lentamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Creo que ya sé la respuesta a esa pregunta. Se fue sin decir más. Cuando el último auto desapareció de mi vista, cerré el portón con llave, cambié todas las cerraduras de la casa, y finalmente pude respirar. Esa noche, me senté en mi terraza con una taza de té caliente. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban con una intensidad que no había notado en mucho tiempo. El aire fresco me acariciaba la piel. Todo estaba en silencio, en paz. Pensé en Fernando. En el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, en todas las oportunidades que le había dado, en todas las veces que había perdonado esperando un cambio que nunca llegó. Y por primera vez, no sentí culpa por lo que había hecho. No sentí arrepentimiento. Solo sentí alivio. Me levanté y caminé por mi casa, por mis habitaciones, por mi jardín, por cada rincón que había sido invadido, amenazado, casi robado. Pero ahora era mío otra vez. Completamente mío. Y mientras observaba el amanecer desde mi ventana a la mañana siguiente, comprendí algo fundamental. Había pasado tanto tiempo preocupándome por ser una buena madre que había olvidado ser buena conmigo misma. Había sacrificado mi paz, mi dignidad, mi felicidad, tratando de mantener unida una familia que se empeñaba en destruirse. Pero ya no más. Después de tanta batalla, después de tanta desilusión y dolor, finalmente había aprendido la lección más importante. El amor sin respeto es solo una forma lenta y dolorosa de perder la paz. Y yo ya había perdido suficiente. Era hora de recuperar todo lo que me habían quitado, empezando por mi propia vida. Fernando nunca volvió. Escuché por terceros que él y Daniela se divorciaron 3 meses después, que tuvo que declararse en bancarrota por las deudas acumuladas, que finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de todos sus actos sin tener a nadie que lo rescatara. Y yo seguí adelante.
Viví cada día en mis propios términos, sin pedir perdón por protegerme, sin sentir culpa por elegirme a mí misma, porque al final, la paz no se negocia, se defiende.